Podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. 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 Entonces, ahora sí pasamos, bueno, un pequeño presentación de la hermanita. Bueno, la hermana Marina Aguilar Vázquez es religiosa de la Congregación Santa Mariana de Jesús de las Hermanas Marianitas, licenciada en Catequesis Misionera por la Universidad Urbaniana de Roma, doctorado en Misionología por la Universidad Urbaniana de Roma, máster en Gerencia y Liderazgo Educacional. Ha sido misionera en Bolivia por 5 años. Ha desempeñado varios cargos a nivel provincial y general en su congregación. Colabora con el SEMINA en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y, como les dijo el padre Juan Carlos, actualmente es la directora nacional de Obras Misionales Pontificias. Le damos la palabra a la hermanita para su presentación. Le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Tiene la palabra, hermanita. Gracias, Alfonsito. Gracias, Padre. Anita María. Saludos cordiales para cada uno de ustedes que se encuentra presente en este momento. Para mí es el honor, la gratitud de que me hayan pedido compartir este momento con ustedes. Los títulos y todo lo que somos son válidos cuando los ponemos al servicio de los demás. Así que quiero compartir con ustedes, quiero colaborar con un granito de arena. En esta formación todos necesitamos aprender, todos necesitamos profundizar. Nadie tenemos toda la verdad. Así que para mí también es un aprender de ustedes. He estado escuchando las preguntas que hacían a Padre Juan Carlos, pues sí me parece interesante que todos vayamos creciendo en esto del ecumenismo. Padre Juan Carlos me ha dicho que tengo que compartir un poquito con ustedes sobre los principios del ecumenismo. Sé que en las reuniones anteriores que han tenido, pues ya está claro lo que es el ecumenismo, a lo que nos referimos cuando hablamos de ecumenismo, y eso es muy importante para poder profundizar en los principios del ecumenismo. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia de nuestra iglesia, pues ha habido estas rupturas, ¿no? Dentro de nuestra iglesia ha habido estas rupturas que realmente han sembrado una distancia, un resentimiento a veces, y por eso es que se nos da el enfrentamiento. Y muchas personas, pues, cuando se topan en esta situación, les resulta difícil integrarse o conversar o entablar un diálogo. Y yo creo que esto es muy urgente e importante en estas etapas. Así como hemos sido capaces de convivir con distintas culturas a causa de la migración, de todo lo que nosotros estamos viviendo, de la globalización, así como nosotros hemos sido capaces de acoger al otro que no tiene mi cultura, ¿no? Al otro que de pronto no es de mi país, también como iglesia católica, nosotros tenemos que vivir en esta sintonía del ecumenismo. No es fácil porque tanto nuestros grupos separados que son cristianos como nosotros los católicos tenemos dificultades y defendemos, es natural que nosotros defendamos lo que creemos, ¿no? Pero a veces resulta que entramos en una discusión y no salimos y que queremos probar y que pruébenos y que muéstrenos. Entonces no siempre es fácil el diálogo ecuménico, el ecumenismo. Por esto es necesario que nosotros partamos de unos principios. ¿Qué es un principio? Pues el principio es un conjunto de valores, de creencias, de normas que nos orientan la vida en una institución, ¿no? Todos tenemos principios. Cuando estamos dentro de nuestra familia,
tenemos principios para saber qué es lo que me identifica como familia Vera, como familia Moreno, como familia, etcétera. Tenemos unos principios. Cuando alguien trabaja fuera del hogar, también esta institución tiene principios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos un criterio para saber por qué hago eso, por qué actúo de esa manera. Entonces, los principios nos llevan a buscar juntos un objetivo, una misión, una visión, unas estrategias y unas acciones. Entonces, eso es el principio. Por tanto, partiendo de eso, pues voy a compartirles unas presentaciones. Igual ustedes pueden preguntar luego, si puedo les respondo, si no el padre, aquí también estamos todos que podemos responder, pero me voy a permitir hacer una presentación. Hablamos entonces de los principios del ecumenismo. Vamos a escuchar un canto. Problemas en la iglesia estamos viendo, pero sin poder brindar una solución. Hermanos contra hermanos discutiendo, no quieren unir esfuerzos para trabajar. Creo que hemos olvidado el gran mandamiento de amarnos como Jesucristo nos amó. Oh hermano, ya no es tiempo de seguir durmiendo. Tenemos una solución, el nombre de Jesús. La unidad hace la fuerza, la unidad hace el poder. El amor derriba toda dificultad. Tomados de la mano podremos vencer. En un mismo espíritu, en un mismo sentir. Creo que hemos olvidado el gran mandamiento de amarnos como Jesucristo nos amó. No debemos de olvidar que somos un cuerpo, no importando raza ni color. La unidad hace la fuerza, la unidad hace el poder.
Bien, entonces el canto ya nos habla de esta importancia de la unidad y de alguna manera nos está hablando del Espíritu, porque solamente el Espíritu de Dios puede darnos este gran regalo de la unidad. Los principios que deseo compartirlos están tomados del decreto Unitatis Redintegratio, que ustedes saben es un decreto del Concilio Vaticano II. Ya decíamos que desde el año 325 de existencia de la Iglesia se dio un primer concilio ecuménico, ¿no? Sin embargo, pues necesito pasar muchísimos años para que nuestra Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II nos dé un decreto. ¿Y cuándo se nos da un decreto? Cuando nosotros tenemos realmente que poner manos a la obra a lo que nos dice, ¿no? El decreto viene cuando ya no entiende de una sugerencia, te pedimos que hagas esto. Entonces viene un decreto, no como una imposición, sino como algo que yo lo tengo que tomar como mío. Por eso aparece este decreto a raíz del Concilio Vaticano II y luego ya, por ejemplo, San Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Benedicto también han hablado en algunos documentos y en algunas cartas sobre el ecumenismo. Entonces tomamos estos principios de este decreto. Los principios se centran en la comprensión católica de unidad y unicidad de la Iglesia. Ese es un principio. También en la situación y en la relación de los hermanos separados. Este es otro principio. Y luego tenemos el otro principio, cómo proceder, tomando en cuenta estos dos principios, cómo proceder con el ecumenismo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de unidad y unicidad de la Iglesia, queremos decir, la Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes están bautizados, ¿no? Porque ustedes saben que uno de los sacramentos importantes y uno de los sacramentos que nos unen es precisamente el bautismo. Se honran con el nombre de cristianos porque están bautizados, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión. Ustedes ya saben qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las divisiones, los cismas, las herejías en nuestra Iglesia Católica. Cuando hablamos de unidad y unicidad de la Iglesia, también decimos que Dios mismo ha dado los factores de unidad en la Iglesia y hay elementos fundamentales, fundantes que nosotros no podemos dejar pasar por alto, como son algunos invisibles y también otros visibles. Cuando hablo de este principio de unidad y unicidad de la Iglesia, también quiero decir que este es decisivo. La Iglesia de Jesucristo, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada o animada o acompañada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ustedes me van a decir, bueno, y unidad es fácil de entender, pero ¿qué es unicidad? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Yo les digo que no es, que unidad, bueno, todos entendemos, ¿no? Pero la unicidad, pues, es algo indisoluble, ¿no? ¿Quién no es indisoluble? Es Dios. O sea, la unicidad es como si yo tomo un esfero, un lápiz, y lo puedo romper fácilmente. ¿Por qué? Porque está hecho de varios compuestos y es tan frágil que se puede romper. Pero si yo tomo unas tijeras, a menos que tenga una fuerza de oso, una fuerza fenomenal, las rompo. Pero unas tijeras no las puedo romper con mis manos. Entonces, esa es la unicidad. La unicidad es la cualidad de ser único, irrepetible, singular, ¿no? Entonces, la unicidad de la Iglesia es porque esta ha sido fundada por Jesús y Jesús es único. Eso le da la unicidad a la Iglesia y la unidad, pues, es lo que nosotros sabemos. El mismo Evangelio nos dice en la oración última de Jesús que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Dentro de este principio de unidad y unicidad tenemos los factores de unidad. Estos factores de unidad son elementos invisibles
cuando nosotros hablamos de la fuerza del Espíritu Santo. Y elementos visibles cuando nosotros hablamos de la jerarquía de origen apostólico, una jerarquía que nos lleva a la comunión, y cuando hablamos del misterio apostólico, y también, como el Padre ya hacía alusión, cuando hablamos de la Eucaristía. El Espíritu Santo, principio de la unidad de la Iglesia. El Espíritu Santo, enviado por Cristo, es el misterioso principio unificador de la Iglesia. No es pues la unidad obra humana, sino fruto del Espíritu. Entonces, en eso también nosotros debemos hacer hincapié. Les decía al inicio y desde la experiencia que tengo con varias personas, pues es difícil buscar esta unidad porque tenemos unos criterios, porque no hemos desarrollado mucho esa capacidad de saber aceptar al hermano que no tiene mis mismos ideales, que no hace lo mismo que yo hago en la fe, que no hace lo mismo que yo hago en la iglesia. Entonces, por esta razón, un principio de unidad y unicidad invisible es el Espíritu Santo. Y yo digo que, por ejemplo, estas semanas de oración que tenemos a nivel mundial por la unidad de los cristianos justamente es fruto del Espíritu Santo. Uno solo no puede hacer nada si el Espíritu no le inspira, si el Espíritu no le fortalece, si el Espíritu no pone en su corazón y en sus labios las palabras adecuadas. Entonces, fíjense que el Espíritu Santo es un factor de unidad invisible, pero que se siente. Hemos dicho que un factor visible es la jerarquía de origen apostólico. El Colegio de los 12 es el depositario de la misión apostólica. Cuando nos referimos al Colegio de los 12, es un vocabulario que nosotros utilizamos dentro de la teología de la Iglesia. Nos estamos refiriendo a los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, ellos fueron los depositarios de la misión apostólica, es decir, ellos fueron los que recibieron de Jesús la manera de evangelizar, la manera de vivir y dar los sacramentos. Ellos fueron enviados por Jesús. Ellos saben a qué fueron enviados. Hay varios envíos que nos presenta, por ejemplo, Lucas, que nos presenta Mateo. Ellos fueron enviados entre ese grupo de 72. Ustedes saben que es un número simbólico. Fueron enviados, diríamos aquí, todos los bautizados. Y el envío, diríamos por excelencia que los 12 apóstoles reciben, es cuando Mateo 28 nos habla de ese gran envío, cuando dice, vayan por todo el mundo. Por eso es que la Iglesia Católica es universal, porque somos enviados a todo el mundo. Y Jesús realmente nos da una misión bien concreta. Nos dice, ¿para qué somos enviados? Les envío a todo el mundo para que ustedes bauticen, es decir, para que ustedes atraigan a las personas, les den el sacramento y le hagan vivir esa experiencia y esa salvación. Bautícenlos, y nos dice cómo tenemos que bautizar: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y enséñenles a vivir lo que yo les he dicho, lo que ustedes han percibido de mí. Y luego hay una cosa importante: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, ese es el envío y esa es la misión apostólica que luego reciben nuestros obispos, que a través de ellos reciben los sacerdotes, las religiosas, los laicos, todo bautizado, ¿no? Entonces, esta jerarquía es de origen apostólico, porque de entre los apóstoles recordemos que Jesús destacó a Pedro, al que confió un ministerio particular, permaneciendo eternamente Jesucristo como piedra angular, definitiva y pastor de las almas. Entonces ya vemos que la jerarquía en nuestra iglesia pues viene y tiene un origen apostólico. Y este proceder apostólico es lo que llama y lo que invita precisamente a la unidad de la iglesia. Cuando nosotros decimos jerarquía, sabemos que estamos hablando de una organización de la iglesia. Una jerarquía no quiere decir pues que bueno, yo estoy arriba, yo tengo más poder, como decía el canto.
ustedes están en segundo plano, ustedes al último plano, ustedes ni cuentan. Esa no es la jerarquía dentro de nuestra iglesia, ¿no? Porque tiene un origen apostólico dado que procede de Jesús. Cuando la jerarquía se vive así, entonces es un signo de unidad de la iglesia. Hemos dicho también que la Eucaristía es signo y causa de la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de ofrecerse como víctima, rogó al Padre en favor de los creyentes e instituyó en su iglesia el maravilloso sacramento de la Eucaristía, que significa y realiza la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que en la Eucaristía Jesús se hace presente, esa unicidad de Jesús con su pueblo se hace presente. La Eucaristía es el compartir el pan, y quienes comparten el pan son los más cercanos, los que se conocen, los que profesan una misma fe, los que están en esta línea. Por eso la Eucaristía es un signo de unidad de la iglesia, por algo es el sacramento por excelencia, ¿no? Por decirles algo, estamos celebrando una jornada, perdonen que hable ahorita de mi campo, no, vamos a decir, este día celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. Celebramos a través de una Eucaristía. Quiere decir que en todo el mundo ese día están celebrando la Eucaristía y por lo tanto nos sentimos unidos. Los días domingos, toda la Iglesia Católica celebra la Eucaristía. Eso significa unidad porque en todo el mundo se celebra la Eucaristía. Por eso el sacramento de la Eucaristía es un signo y causa de unidad en la Iglesia. Dentro de este criterio de unidad y unicidad aparece la eclesiología de comunión, es decir, nuestra iglesia tiene que ser una iglesia de comunión. La iglesia es un todo orgánico de lazos espirituales, fe, esperanza, caridad, y de vínculos visibles, profesión de fe, economía sacramental, misterio, pastoral, evangelización, misión, catequesis, todo lo que ustedes quieran, cuya existencia culmina en el misterio eucarístico, expresión de la unidad de la iglesia. Es decir, toda acción pastoral de la iglesia tiene que terminar en esta unidad del misterio eucarístico. Toda esta fe, toda esta esperanza, toda esta caridad tiene un culmen de comunión. La iglesia está allí donde están los apóstoles, donde está la Eucaristía, donde está el Espíritu. Por lo tanto, la iglesia está en cada bautizado como signo de comunión. Otro aspecto dentro de este principio de unicidad y unidad es el bautismo. El bautismo es el punto de partida del ecumenismo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que con el bautismo nosotros pasamos a compartir esa vida de Jesús. Nosotros nos convertimos en esos discípulos de Jesús. Nosotros nos convertimos en hermanos de una comunidad cristiana. Nosotros nos convertimos en personas que se caracteriza por vivir una fe y por creer en un solo Dios. Por eso es el punto de partida del ecumenismo. Luego ustedes vamos a ir viendo cuál es el patrimonio del cristianismo que tenemos en común y que tenemos que defenderlo, ¿no? Luego, el otro principio del que nos habla el decreto nos dice la situación de los hermanos separados y cuál debe ser la relación de un católico con los hermanos separados. Estamos hablando de los que se separaron de la Iglesia Católica. Estamos hablando de quienes creen en Jesús, de quienes tienen algunos sacramentos, ¿ya? ¿Cómo vivimos este principio? En esta única Iglesia de Dios, como hemos dicho ya desde los primeros tiempos, se efectuaron algunas rupturas, ¿no? Les dije también, con razón o sin razón, pues se dieron estas rupturas, se dieron pues a veces un silencio que no llevaba a la comunión, sino al resentimiento, ¿no? Entonces, frente a esto, nosotros tenemos que estar conscientes de que si a mí me duele cuando en mi familia existe una ruptura,
igual me debe doler cuando en mi iglesia a la que yo me pertenezco existe una ruptura. Para una persona es bien durísimo, muy duro, que en su familia hayan peleas, hayan divisiones, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos que sentir ese dolor porque hay división en nuestra iglesia. Hemos dicho que esta división se da por causa de varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica. Ya en cuanto a la doctrina, puede ser en cuanto a la doctrina, a veces también en cuanto a la disciplina, ya sea en lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento económico trata de superar. Si nosotros recordamos, pues, la mayoría de las rupturas de la iglesia se ha dado por esto de que, por el tema de autoridad, ¿no? Otras sí se han dado por el tema de la doctrina, ¿no? Recordemos que nuestra iglesia tiene una historia. Nosotros somos frutos de una historia que ha tenido sus altos, sus bajos, que ha tenido sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y por ejemplo, una situación que se dio con Martín Lutero, pues es justamente esta situación que no estaba tan bien dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, estaba prohibido que todos tengan acceso a la Biblia, ¿no? Entre la historia se nos dice que se cobraba por la gracia. Entonces Martín Lutero se rebeló frente a eso, porque no estaba bien, porque esas situaciones no nos llevaban a Dios, y eso fue causa de ruptura. Ya sabemos el cisma de la Iglesia Ortodoxa, por no querer reconocer la autoridad del Papa, etcétera, etcétera. O sea, se han dado estas situaciones y nosotros debemos saber y tener conocimiento y ver por qué este grupo es tan difícil de llegar, por qué este grupo evangélico pues nos trata a pedradas, nos dice que nos vamos a condenar. O sea, ¿cuál es la razón que ellos tienen? Este principio nos llama a entrar también en el mundo de ellos y ver qué culpa tuvo la Iglesia Católica para que estos estén resentidos. Entonces, cuando nosotros conozcamos, el principio nos dice también que entre los hermanos, por ejemplo, el bautismo, ¿no? Que pueden comunicar realmente la vida de gracia. Muchos e importantes elementos y bienes que en conjunto constituyen y dan vida a la misma iglesia pueden hallarse fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la forma de relacionarse con Dios a través del culto. Nosotros decimos, vamos a nuestra oración, vamos a nuestro rezo, ellos van al culto. Es una manera de permanecer unidos con la Iglesia Católica, porque en el culto, ¿qué hacen ellos? Pues también están elevando su plegaria, en el culto también están recibiendo esa gracia de Dios. Las iglesias y comunidades separadas, siempre estamos dentro de este principio. Las iglesias y comunidades separadas, aunque creemos que son deficientes, no carecen de sentido y peso en el misterio de la salvación. O sea, no es que Dios esté pues contento de que haya habido rupturas. Sin embargo, Él no puede negar la gracia a los grupos que de todo corazón y con fe se dirigen a Él. Esto es lo que quiere decir esta Filmina, ¿no? Pues el Espíritu Santo no rehúsa usarlas como medio de salvación, cuya fuerza deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad confiada a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se han desprendido de nosotros, ¿no? Luego, este principio, ¿no? ¿Cómo vivir el ecumenismo a la luz de lo establecido? Pues nosotros tenemos que reconocer los bienes de los demás cristianos. Recuerden que ellos se llaman cristianos, ¿no? Es necesario que los católicos reconozcamos con gozo y aprecio los bienes verdaderamente cristianos procedentes del patrimonio común que se encuentran entre nuestros hermanos separados. Ese patrimonio común que nosotros podemos encontrar en nuestros hermanos separados y que nosotros lo debemos defender y nosotros lo debemos profundizar, entre otros, es la fe. O sea, ese es el gran patrimonio de la Iglesia Católica, ese es el gran patrimonio de nuestros hermanos separados.
Si en un grupo nosotros no encontramos la fe, simplemente ese grupo no es cristiano, porque ese es el patrimonio, ese es uno de los elementos especiales que nos unen. Otro aspecto patrimonial es la Biblia. Ustedes me dirán, bueno, pero es que ellos no tienen los mismos números de libros. Digo, estoy de acuerdo, pero recordemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios. Y aunque a ellos no reconozcan algunos libros nuestros, pero sin embargo están manejando, están viviendo, están anunciando esa palabra revelada por Dios. Otro patrimonio que nosotros debemos reconocer en ellos y que también nosotros debemos potenciar es también la caridad, como decía el Padre, ¿no? Es la caridad, es el pensar juntos, el caminar juntos. Fíjense que nosotros hemos vivido antes de la pandemia, pues estas situaciones de defender que no se apruebe esta ley de todo esto del aborto, esta ley de que yo puedo ser mujer o puedo ser varón o igual puedo ser un animal, ¿no? Entonces, fíjense, ahí no ha habido que yo soy católico, que yo soy evangélico, que yo soy luterano, no. Ahí todos nos hemos dado la mano, todos nos hemos apoyado. O sea, esto es la caridad y justamente hemos visto en estos espacios de pandemia como también nuestros hermanos separados han compartido, se han solidarizado con los más pobres, al igual que la Iglesia Católica. Este es un patrimonio nuestro de los cristianos, ¿no? Entonces, eso es necesario que nosotros reconozcamos y apreciemos que estos patrimonios, entre otros muchos que podemos tener, pues también ellos lo vivan. Los elementos cristianos deben ser objeto de reconocimiento positivo, hemos hablado ya, corrigiendo la manera heterodoxa en que se han expresado en esas comunidades. A la vez, no debe olvidarse tampoco que todo lo que la gracia del Espíritu Santo obra en los hermanos separados puede contribuir también para nuestra edificación. Y aquí yo me acuerdo cuando estuve en Bolivia, iniciamos con el estudio bíblico, con los grupos bíblicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos sentíamos retados a dar a conocer a la gente la Biblia, porque nuestros hermanos, pues cristianos, ellos se saben muy bien la Biblia, ¿no? Claro que no vamos a hacer al estilo, porque nosotros tenemos un magisterio que nos da las pautas para ir profundizando y entendiendo lo que quiere decir ese texto bíblico. Entonces, por ejemplo, ellos se nos adelantaron, ellos tenían sus cursos bíblicos, etcétera, etcétera, y la iglesia poco a poco fue entrando en esta necesidad de que todo el pueblo católico también tuviera acceso a esta formación bíblica, y qué bueno que esto lo aprendimos de ellos, ¿no? Esa edificación consistirá, por ejemplo, en profundizar elementos que los católicos habíamos comprendido de otra forma o apreciado menos o vivido de otro modo que en esas comunidades cristianas donde ciertos aspectos del misterio cristiano desde San Juan Pablo II han estado a veces más eficazmente puestos de relieve. Una de las ventajas del ecumenismo es que ayuda a las comunidades cristianas a descubrir la insondable riqueza de la verdad. El ecumenismo auténtico es una gracia de cara a la verdad. ¿Cuáles son los principios espirituales y pastorales? Dentro de estos vamos a señalar los siguientes. El principio de renovación institucional, el principio de santidad personal, el principio de unidad y diversidad, el principio de admiración y edificación y el principio de honor a la verdad completa. ¿Qué queremos decir con el principio de la renovación institucional? La Iglesia como institución humana y terrena tiene siempre la necesidad de reformar, de actualizarse, ¿no? Esto porque está compuesto por personas humanas y a veces podemos caer quizá en una rutina, quizá en unas estructuras, quizá en que esto se hace así, en que cuidado con esto. Entonces yo creo que como iglesia también nosotros necesitamos renovarnos en nuestras expresiones de fe, en nuestra manera de orar a Dios. Yo creo que tenemos que ver un poquito si ese rezo que yo lo hago con todo cariño, con toda fe, realmente me lleva a un encuentro personal con Jesús, me lleva a una experiencia de decir, bueno, yo me encontré con Dios y por eso soy fuerte frente a este problema.
¿no? Nuestra iglesia no tiene que ser solamente una iglesia para momentos de apuro. Nuestra iglesia no tiene solamente que llamar a una oración en un momento de desastre, en un momento no. Tiene que llamar todos los días a una oración para que los católicos nos encontremos verdaderamente con Jesús, por ejemplo, ¿no? Hay necesidad de una renovación institucional y justamente dentro de esta renovación institucional viene el ecumenismo y vienen otras cosas más que el mundo actual nos exige, que la situación pues nos interpela y la iglesia tiene que renovarse institucionalmente en muchas cosas, ¿no? Ya sabemos que no podemos hablar de una renovación de lo que es lo primordial, ¿no? Cómo usted se renueva en la fe, pues viviendo de una manera distinta a la que hemos estado acostumbrados a vivir, o pues profundizando más y siendo verdaderamente personas que conozcamos nuestra iglesia, que amemos nuestra iglesia y que también nosotros podamos decir, sí, yo pertenezco a la iglesia católica, me siento feliz porque allí vivo mi fe. No nos limitemos a la facilidad. Bueno, pues es que la iglesia no me da esto, es que aquí no me toman en cuenta en la iglesia, acá en este grupo cristiano sí me toman en cuenta y me voy. No, esa no es la actitud de renovación institucional. Luego tenemos la santidad personal. Todos nosotros sabemos a qué se refiere la santidad personal. Y decimos, aunque la Iglesia Católica posea toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de gracia, sus fieles no viven de estos bienes con el fervor que corresponde, de modo que el rostro de la Iglesia tiene menos esplendor a los ojos de los hermanos separados. Y entonces por eso nos dicen borrachos, y por eso nos dicen mujeriegos, y por eso nos dicen, miren cómo se han robado esta donación que les dimos. O sea, nosotros tenemos que vivir una conversión personal. O sea, a todo nivel nosotros tenemos que vivir una conversión personal, y esta conversión personal, esta conversión institucional, naturalmente nos lleva a la santidad personal. ¿Y qué es la santidad personal? Pues es ese testimonio creíble que yo doy a los demás. Ese es el testimonio creíble, ¿no? Una señora me decía un día, ay hermanita, dice mi hija, cuando podíamos reunirnos, dice mi hija me interpeló, le digo, ¿por qué? Porque yo me enojé, dice la señora, ¿no? Yo me enojé por algo y mi hija dijo, ¿y tú tanto que vas a esas reuniones con la hermana Marina y mira cómo te comportas? O sea, entonces yo creo que nosotros debemos también actuar de acuerdo a lo que vamos creciendo en nuestra fe y a lo que vamos experimentando. O sea, el testimonio nunca nunca pasará de moda, es una forma de evangelizar, nos dice el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Missio. El testimonio es una de las formas que nunca pasará de moda de evangelizar. Y hoy en día nosotros necesitamos de testimonio, necesitamos de testigos, no solamente de buenas palabras, sino la vida. Necesitamos ver en la vida de los católicos, necesitamos ver a Dios. Nuestro mundo que está compuesto de creyentes, de no creyentes, de separados, de no separados, de alguna manera quiere ver en el católico a Dios. No quiere ver otra cosa sino a Dios. Y una vez que haya visto en nuestra vida a Dios, entonces dirá, vale la pena ser de una religión, vale la pena ser católico, vale la pena creer en Dios. En cuanto a la admiración, pues nosotros ya hemos hablado, ¿no? En cuanto a la unidad y diversidad, en la iglesia, si se guarda la unidad en lo necesario, todos conservarán la debida libertad. Recuerden que la unidad no es que tú piensas igualito que yo, tú haces lo mismo que yo hago, no, eso no es unidad. La unidad es el respeto a la corresponsabilidad del otro. Como para ir terminando la práctica del ecumenismo a la luz de los principios, pues tenemos que tomar en cuenta y profundizar en lo siguiente. El ecumenismo, dimensión de la vida cristiana de todos los fieles, es decir, yo estoy llamado a vivir un ecumenismo. El ecumenismo es parte de mi vida cristiana. Soy una persona que necesito comunicarme con los demás cristianos. La renovación de la iglesia a la luz del evangelio será un signo de credibilidad de la acción ecuménica. La conversión del corazón y la santidad de vida serán las raíces del verdadero ecumenismo. Yo creo que también en nuestras familias a veces habrá que hacer ecumenismo, porque tengo experiencia de que en algunas familias unos son católicos, otros no lo son. Entonces desde allí ya se vive un ecumenismo.
La oración común y las formas legítimas de communicatio in sacris, o sea, de la comunión en las cosas sagradas de los cristianos, que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. O sea, nosotros debemos tomar en cuenta y conocer y saber qué tipo de culto no está en comunión con la Iglesia Católica. Luego también nosotros debemos tener muy en cuenta la importancia de la formación ecuménica, como la estamos haciendo en este momento. Debemos tener en cuenta que necesitamos un mutuo conocimiento y colaboración con los demás cristianos. Y yo sé que no es fácil porque ya les he dicho, pues a veces nuestros hermanos cristianos son pues bastante difíciles, pero pues si nosotros conocemos y sabemos, va a ser mucho más fácil el ecumenismo. Nosotros tenemos que eliminar palabras, juicios y obras que no corresponden con verdad y equidad a la situación de los hermanos separados. La naturaleza teológica del diálogo ecuménico nos dice el decreto que recomienda que se dé a nivel de especialistas que lleva al mutuo conocimiento, a una más amplia colaboración y en la medida posible a la oración común. O sea, esto no estoy diciendo que solamente se tiene que dar un diálogo a nivel de cabezas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos profundizando sobre el ecumenismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transmisores para los demás y decir, miren, esto tiene que ser así. Se habla aquí de especialistas porque también nosotros necesitamos que nos iluminen unos especialistas, pues que nos digan, bueno, así está bien, así no está bien. En ese sentido se pone eso, pero todos somos corresponsables de este diálogo ecuménico. Estos han sido los principios que he podido sacar del decreto, pues sí, y les quería compartir, no sé pues ahorita qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Igual podemos comentarlo, no sé, hacer algunas resonancias, quienes están llevando esta reunión nos indicarán. Alfonsito, no se le escucha. Ahí, ya. Le decía que hay una pregunta, que ¿cuál es el significado, que si le puede explicar el significado de economía sacramental que usted puso en la de eclesiología de la comunión? Ya. Cuando nosotros hablamos de economía sacramental, son términos que se utilizan dentro de la iglesia. Cuando hablo de economía sacramental, me refiero a la manera de vivir los sacramentos, a la manera de hacer partícipe al pueblo de los sacramentos. La economía sacramental es eso, no se refiere al dinero, ¿no? Sino más bien es una palabra que se utiliza para indicar la importancia de compartir y de llevar al pueblo a los sacramentos. Y a la eclesiología de la comunión, pues la eclesiología es la iglesia, ¿no? Nosotros en lugar de decir eclesiología de la comunión, podemos decir iglesia de comunión. Muchas gracias, hermanita. ¿Tienen más preguntas? Muy bien, Nos dice que ya están perfecto. cansaditos. No, muy bien, muchas gracias, hermana Marina. Efectivamente, lo que nos dice la hermana, la eclesiología de comunión, es precisamente la comunión, una descripción de la iglesia que nos permite medir la comunión, porque la comunión es gradual. Esto es una diferencia abismal gracias al Vaticano II. Antes del Vaticano II, o eras o no de la Iglesia de Cristo. Con la eclesiología de comunión, somos la Iglesia de Cristo, pero ¿no? Gradualmente, ¿verdad? Entonces hay una plena comunión, hay una comunión menos plena, ¿no? Pero es gradual. Muy bien estas preguntas, porque nos ayudan también a nosotros a clarificar. El concepto de comunión es clave para entender el misterio de la iglesia. Ustedes saben que cuando hablamos de la iglesia, pues hay descripciones de la iglesia, ¿no? Cuerpo de Cristo, la iglesia pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia y la iglesia comunión, ¿no? Entonces, que todos son descripciones de la iglesia porque a la iglesia no la podemos definir porque es un misterio. Muy bien. Luis tiene una pregunta. Sí, ¿podemos abrir alguna pregunta para la hermana? Sí, Luis ¿Para Sorbe tiene mí una o para pregunta. cualquiera de los que están presentes? Gracias, Perdón. gracias hermana, gracias padre.
Sí, tengo una inquietud, no sé si para el padre o para la hermana. Yo estuve leyendo el decreto de la Unitatis Redintegracio y me llamó, me perdí un poquito porque en el numeral 6, donde habla de la pregunta cómo valora el decreto a las comunidades que se han separado a lo largo de la historia, en el cuarto y quinto párrafo, de lo que entendí es que los hermanos separados igual pueden salvarse, porque menciona aquí que por lo tanto las mismas iglesias y comunidades separadas de ninguna manera carecen de significado y peso en el misterio de la salvación, o sea, tienen un significado y un peso en el misterio de la salvación. Sin embargo, en el último párrafo dice, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es el auxilio general de la salvación, pueden alcanzar la plenitud total de los medios de la salvación. Entonces ahí me dejó un poco confundido. Quisiera entender si los hermanos separados, si mueren en su iglesia y no se han reconvertido, digámoslo así, pero pese que hayan llevado una vida santa, como hablaba la hermana Marina, con la santidad personal, ¿quiere decir que no tienen opción a salvación o sí? Ahí me confundí un poco, por favor. Claro, claro que tienen opción a salvación, inclusive, bueno, el padre me va a corregir y si soy hereje allí, pues bueno, acepto. Pero inclusive los que no creen en Dios y viven los valores del amor, de la paz, de la justicia, esos se salvan. ¿Por qué? Porque esos son valores universales y son valores que construyen la sociedad, que construyen, que respetan a las personas, ¿no? Nosotros sabemos que la Iglesia Católica es la depositaria de la verdad plena de Jesús. Y como decían algunas de las filminas, esto no impide a que los grupos que se han separado de nosotros, pues tengan también esa gracia. Nosotros en las religiones hablamos de semillas del verbo. En nuestros grupos cristianos hablamos de esa experiencia de Jesús porque se desprendieron de nosotros. Por lo tanto, ellos también se salvan. Así Aquí es. vi una pregunta. Sí. Aquí, perdón, en el chat me parece que hay una pregunta. Sí, dice Cuando hermanita, uno tiene... Ajá. cuando uno tiene en la familia unos miembros de otra religión, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento en la vida cotidiana como católicos? Bien, yo creo que esa es una gran oportunidad para vivir el ecumenismo, ¿no? Y ya, yo misma les dije que en una familia podemos encontrar creyentes, no creyentes, católicos, evangélicos, luteranos. Entonces, esa es una gran oportunidad para vivir el ecumenismo. Como hemos dicho dentro de los principios, nosotros debemos, en primer lugar, estar bien seguros de nuestra fe, ¿no? Y luego nosotros tenemos que respetar la opción cristiana y de fe que la otra persona ha tomado. Entonces, todo parte desde el respeto. Si es que no hay este respeto, seguramente será muy difícil vivir en una familia el ecumenismo y vivir con personas que no profesan la misma fe. Padre, no sé si puede pues decir algo más frente a esto, ¿no? Porque esa es una realidad que nosotros tenemos. Efectivamente, es solamente recordarles la pregunta que nos hicimos el lunes, no sé si alguien la recuerda, una pregunta clave que no es tan fácil contestarla, que la contestaríamos al final del curso. No sé si alguien recuerda, nos la puede decir. Había una pregunta. ¿La iglesia de Jesucristo es la iglesia católica? La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Ya, a ver, otra vez, Cristina, ayúdenos. ¿La iglesia? La iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Eso. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Claro. Bien la profunda. iglesia, exactamente. ¿La iglesia de Cristo es la iglesia católica? ¿La iglesia católica es la iglesia de Cristo? Entonces aquí, claro, lo que nos decía Luis, ¿no? O sea, es decir, o sea, cuando hablamos de la salvación, claro, todos somos parte de la iglesia de Cristo. Es decir, todos tenemos que llegar a ser la iglesia de Cristo, porque la iglesia es santa, ¿verdad? Que acepta en sus miembros a nosotros que somos pecadores, ¿no es cierto? En su seno.
pero la Iglesia Católica tiene que cada vez tratar de ser más la Iglesia de Cristo, digamos así. Pero ojo, la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica entonces, o la Iglesia Católica sí es la Iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, ahí es importante, esto nos vamos a responder, pienso tal vez al final del próximo viernes, pero piénselo con todas las preguntas que nos han dicho ahora, con lo que nos ha aclarado la hermana Marina de los principios, así todo muy clarito y sistemático, ¿no? O sea, vayamos pensando, ¿no? El padre Jaime. Sí, padre Juan Carlos, buenas noches con todos. Disculpas por el atraso, un poquito. Bueno, un poquito que hablaba la hermana de eclesiología, del ecumenismo. No sé si aquí entra un poquito el término extra iglesia nulla salus, pero no como fuera de la iglesia católica no hay salvación, sino fuera de la iglesia de Cristo. Ahora es importante mirar, yo creo que la gracia de Dios, la presencia del Dios trinitario, que derrama su gracia sobre todo de todas las personas que han sido creadas por Dios. Claro, en la Iglesia Católica está la plenitud de los medios de salvación, pero eso no quiere decir que se niegue también que en las otras iglesias o también otros cristianos o religiones no cristianas un poquito más allá, o hombres o mujeres de buena voluntad, tampoco se haya derramado la gracia de Dios. Lo que decía la hermana también, las semillas del verbo han sido esparcidas. Entonces, es importante, yo creo, mirar ahí, Padre Juan Carlos, que en la pregunta que usted hacía, en la iglesia nuestra sí tiene la plenitud, pero nosotros miramos en los otros grupos religiosos que también tienen algo, tienen algunos medios, también tienen signos de la presencia de Dios, pero nosotros si miramos nuestra vida sacramental, miramos toda la riqueza que nosotros tenemos, miramos la Eucaristía, todos los signos que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, existe la plenitud y la riqueza. Entonces nosotros no podemos solamente abrazar la salvación como Iglesia Católica, sino más bien abrir la salvación porque Dios ha derramado su gracia. Y claro, efectivamente, el extra eclesia nulla salus de los padres de la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación, por supuesto que es un principio que rige, ¿ah? Cuando decimos de que un no católico puede salvarse, por supuesto que sí, como nos aclaró la hermana Marina. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de iglesia, volvemos a la pregunta que les digo, ¿no? La iglesia, cuando se habla de iglesia católica como institución, o la iglesia de Cristo, que es más, la iglesia de Cristo, inclusive a la iglesia de Cristo pertenecen aquellos que tal vez tienen un deseo de bautismo, que no son ni siquiera cristianos, y que de alguna forma se da esta recapitulación en Cristo, ¿no? Por eso el extra eclesia nulla salus hay que entenderlo no como la institucionalidad de la iglesia católica, digamos, sino como la iglesia de Cristo que va más allá, ¿no? Más allá de la institución de la iglesia católica, ¿no? Por eso es muy buena pregunta, o sea, esta iglesia nulla salus, ¿no? Hermana Marina ahí nos puede aclarar y luego damos el paso al padre José, que también alzó la mano. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo en esto, ¿no? Este término se acuñó, me imagino al principio, a mediados, por tantas circunstancias que se sucedieron, ¿no? Pero nosotros ahora estamos dentro de una nueva eclesiología y sabemos pues que ciertamente nuestra iglesia, nuestra madre iglesia católica, pues nos pone muchos medios para la salvación, para la santificación, pero como les había dicho, los otros grupos cristianos que se han salido de nosotros, recordemos que cuando un hermano se aleja de la familia, lleva en su sangre el apellido, lleva en su sangre la manera de comportarse. Entonces también estos grupos que se han ido de la Iglesia Católica llevan ese hilo, esa sangre de la fe, por lo tanto, pues están llamados y son salvados, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo con ustedes dos. Muchas gracias. Padre José. Buenas noches, padres, y también a la hermanita. Ante todo, Buenas le agradezco mucho por esta reflexión. Yo fui el que puse la pregunta y también la manera de comentario de cuando se tiene unos familiares que tienen que son de otras religiones
Y eso es una experiencia muy personal mía. Yo creo que en ese sentido, muy personalmente puedo decir que ha sido una experiencia muy hermosa, muy bonita. Y cuando usted dice, por ejemplo, que teniendo familiares de otras religiones en familia, es el mejor momento, es el mejor espacio, el mejor contexto de vivir y llevar a la práctica el ecumenismo. Y pienso que en ese sentido verdaderamente hemos estado viviendo, porque de alguna manera, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de creencia y de aceptación a Dios, más como que yo personalmente me he sentido más conectado con ellos. Es una hermanita evangélica que tenemos, y también ella, su familia también todos los sobrinos también son evangélicos, y llamativamente nos hemos compactado mucho mejor con ella que con los mismos hermanos católicos. Entonces, ¿por qué? Pues simplemente porque ha habido un gran respeto, una grande consideración, no solamente en el aspecto sentimental, no solamente en el aspecto teórico, sino también en el aspecto práctico. Yo creo que en ese sentido, desde nuestro ámbito de la Iglesia Católica, en este caso, hace mucha falta acentuar mucho en el ámbito especialmente en el ámbito de la catequesis, de la formación de los laicos, en la formación de la gente en general, para que dar pautas, no sé, algunas pautas, algunos guiones, algunas formas de expresión pastoral en las que la gente pueda como se dice, encaminarse para que la gente pueda, en este caso, vivir una vida ecuménica estupenda, especialmente en el ámbito más inmediato, que en este caso sería con los familiares que de pronto tienen así familiares de otras religiones. Entonces eso me parece muy bonito lo que usted dijo, hermanita, en el sentido de que cuando se tiene unos familiares de otras religiones es el momento más óptimo para vivir el ecumenismo. Me queda muy claro este criterio, esta forma de ver las cosas. Y la verdad, al inicio, cuando yo era recién sacerdote, me sentía no tanto incómodo, sino me sentía un poco inquieto de cómo dialogar, cómo conversar. Me daba la impresión de seguir el mismo tradicional forma de decir, vengan acá, regresen acá, o decir, tal vez ustedes están equivocados, ustedes están mal. Me daba la impresión que también en el lado de mi hermana sucedía lo mismo, pero casi no hemos tocado los temas, más bien hemos tocado cosas muy cotidianas de la vida con tanto respeto, con tanta normalidad, y de manera que a los años, en estos tiempos, prácticamente nos compactamos muy bien. Hay un pacto, hay una concatenación muy estupenda con esta parte de la familia. Eso es lo que quería decir, eso es lo que quería compartir. Gracias, padre. Gracias, padre. ¿Hay más inquietudes? Muy bien, si ven que no es algo, como nos decía el padre José, que hay que profundizarlo, que hay que dar criterios, que hay que orientar. Y es verdad esto, ¿no? Inclusive desde la misma formación, digamos, seminarios o comunidades religiosas, ¿no? Hasta en la preparación de nuestros laicos, ¿no? La relación con el que piensa distinto, algo que decía el padre José, es lo que decíamos nosotros la vez pasada, cómo la Iglesia Católica entendía el ecumenismo como con el método del retorno, ¿no? O sea, tienes que volver, ¿no? Ya, es como, ¿no? Y claro, y luego resulta que no. Es decir, que cada uno en conciencia tiene su fe, su credo, y nos respetamos, ¿no? Y descubrimos más aspectos que nos unen que lo que nos divide, ¿no? Y es bonito cuando uno vive así, con un clima de respeto, ¿no? Es como una vez yo estaba en la parroquia, una señora viene y me dice, es que yo no creo ¿cómo es? En los curas, me dice así. Le digo, ni yo tampoco, ¿no? Digo, sí, yo lo que creo es en Cristo, o sea, ¿no? La creemos en Cristo, ¿no? Entonces se queda así, la señora no pensaba que le iba a contestar así, no creo, yo tampoco, digo. Yo les conozco más, digo, que usted, así que creo en Cristo, ¿no? Entonces, como si uno pone la fe en Cristo,
Jesús, todo cambia. Y por tanto, cada uno en conciencia profesa su fe, ¿no? Entonces, y es bonito eso, ¿no? Y nosotros, como decía la hermana Marina en la exposición, claro, la Iglesia Católica, digamos, en su seno están todos los medios de salvación. Tenemos la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los medios de salvación? Los sacramentos. Nosotros tenemos los sacramentos, los 7 sacramentos. Entonces, a través de los sacramentos vamos a distinguir, ¿no? Si, por ejemplo, con los ortodoxos, pues compartimos, ¿no? Con ellos, por supuesto, el bautismo, la Eucaristía, todo. Pero en cuanto al orden sacerdotal, ¿no? Ellos, digamos, no aceptan el primado de Pedro, por ejemplo, ¿ya? Con los luteranos, igual ellos no aceptan la Eucaristía y esto. Entonces, pero nosotros tenemos los medios de salvación, ¿no? Al final, la salvación es algo que depende de Dios, no de nosotros. O sea, es Dios quien, digamos, quien nos salva, ¿no? Es decir, eso no... Puede alguien ser muy católico o pertenecer a la Iglesia Católica y no salvarse, ¿no? No sabemos, ¿no? O alguien, como decía la hermana, alguien que no cree en nuestro Dios uno y trino, es de otra religión, también se salvará, por supuesto, ¿no? O sea, entonces no, la salvación es de Dios, ¿no? Muy bien. ¿Tienen más inquietudes? ¿Alguien quiere comentar algo? Muy bien, muy bien. Ya son, bueno, sí, ya estamos también a pocos minutos de terminar y algunos también tienen que ir a preparar la merienda, ¿verdad? También. Entonces, antes de cerrar y agradecer a todos los que han participado y sobre todo a la hermana Marina, yo quisiera un poquito comentarles algo del día lunes. Vamos a tener el Zoom con Monseñor Eduardo Castillo, el expresidente de la Comisión de Magisterio, en donde justamente nos va a hablar del diálogo interconfesional. Entonces, ese es un tema muy bonito. Vamos a ver si lo abrimos. Estamos pensando abrirlo tal vez que este Zoom lo abramos al Facebook posiblemente, para dar oportunidad a que otras personas, digamos así, participen de esta charla, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el 25 de enero se culmina la Semana de la Unidad de los Cristianos, conversación San Pablo. Sí, parece que tuvo problemas de conexión el padre. Bueno, creo que eso es lo que les decía el padre, entonces les pedimos también el lunes conectarse, si es posible, unos 5 minutos antes de las 7, porque Monseñor Eduardo le gusta ser muy puntual para iniciar las charlas. Así que les pediremos 5 o 10 minutos antes, estará habilitado ya para que todos vayamos ingresando. Igual haremos la misma presentación, será con la oración de siempre y luego conversaremos a ver si se abre tal vez para el Facebook. Ahí está el padre conectándose, veamos si ya puede. Parece que no se reconecta. Parece que me hizo... Internet, dice. Sí, el internet últimamente anda fallando bastante. Es que esta hora casi la mayoría está ocupando Sí, internet, ¿no? Ahí es el problema. Sí, lo que... A ver, está intentando...